Abran sus Biblias, por favor. El libro de San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Vamos a estudiar la parábola del sembrador desde una perspectiva diferente. Vamos a entender el propósito o el principio de esta palabra. Muchas veces profundizamos mucho acerca de los terrenos, acerca del corazón donde se va a sembrar la palabra. Pero la perspectiva de hoy, o la perspectiva que Dios quiere hacia la iglesia el día de hoy, es ver desde el punto de vista del sembrador, no desde el punto de vista del terreno. Y ese es el principio que vamos a estudiar en esta mañana. Voy a leerles la escritura que vamos a estudiar para ir avanzando un poco en el tema. Dice así la palabra del Señor. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la escritura de esta mañana y la que vamos a estudiar. Y permítame decirle que la parábola del sembrador es una de las parábolas del Señor Jesús más conocidas. Y una parábola sencillamente es ciertas comparaciones que el Señor Jesús utilizó para traer una reflexión espiritual a la vida de las personas. Y en este caso, el Señor Jesús estaba sentado en la barca, y en la playa había una multitud de personas sentados en una piedra, en un tronco, qué sé yo, pero estaban escuchando al Señor Jesús hablando. Y la gran mayoría de las personas que estaban en ese lugar eran agricultores. Y el Señor Jesús estaba hablando y trayendo una comparación que los iba a llevar al plano espiritual acerca de la agricultura. Y era una parábola muy sencilla en ese momento. Y el Señor Jesús mismo dijo que era algo sencillo. Y en Marcos capítulo 4 verso 13 yo les voy a leer, y dice: no entienden esta parábola, ¿cómo pues entonces van a entender las demás parábolas? Porque no solamente el Señor Jesús decía que era una parábola sencilla, estaba hablando acerca de términos muy conocidos en aquel tiempo. Es como que yo en Quepos me siente a hacer una enseñanza y tome como reflexión la pesca, y esté donde un montón de pescadores y les esté hablando acerca de la pesca. Por supuesto que muchos van a entender acerca de eso. Y no solo eso, el Señor Jesús mismo explicó la parábola. Tienen cosas muy, muy importantes. Él estaba tratando de alcanzar a todas las personas, y entonces él mismo dijo: bueno, qué mejor manera que traer un ejemplo de la agricultura para llevarlo al plano espiritual. Pero muchos no entendieron. Tres cosas importantes que resaltan esta parábola, y es lo que les mencionaba, es fácil de entender, es elemental. Jesús estaba dando una enseñanza sencilla respecto a los resultados de la predicación de la palabra. Repito, el Señor Jesús estaba dando una enseñanza sencilla acerca de los resultados
de predicar el evangelio. Y número 3, está explicada. El mismo Señor Jesús le explica. Verso 18 de ese mismo capítulo 13 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí la está explicando él. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y fue el que fue sembrado en pedregales. Y este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Diría yo, es como tiene una memoria de teflón y de muy buena calidad, nada se le pega. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60, al 30 por uno. El Señor Jesús la explica. ¡Qué paciencia, hermanos y hermanas! Yo digo, el Señor Jesús era un maestro no solo de la palabra, sino de la paciencia. Porque está en medio de personas que conocen de agricultura, que era fácil de entender, mas aún así la explica. Tiene esos detalles especiales. Y no solo eso, que hoy mismo Él nos está trayendo una explicación clara acerca de esto. El domingo pasado fue maravillosamente especial para mí, porque, bueno, número uno, mis pastores estuvieron aquí trayendo una palabra súper necesaria para mí. Yo sé que es para todos ustedes, pero hoy quiero traer ese ejemplo. Porque, primero que todo, mi pastor decía es que pedimos lo máximo de Dios. Pero estamos nosotros dando lo máximo para Él. Qué retador eso. Y número 2, es la invitación que se estableció acerca de la prédica de mi pastor, que decía: oblígalos a entrar, oblígalos a venir. De aquel hombre que preparó una cena y le dice a su siervo: ve a traer, no importa a los que dijeron que no, trae a los cojos, a los mancos, a los enfermos, tráelos aquí, quiero ver esta casa llena. Hoy lo mismo ocurre con esto, porque el Señor Jesús hoy nos está diciendo de que no debemos de cansarnos de predicar el evangelio, de que hay, y nos está dando unas alertas de lo que sucede cuando nosotros vamos a predicar el evangelio. Es precisamente esto. ¿Qué significado tiene la parábola? ¿Qué quería el Señor Jesús enseñarnos a través de esta parábola? Número 1, el reclutamiento indiscriminado por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo debemos de estar preparados para traer personas y que se conviertan en discípulos del Señor. No importa el terreno donde usted esté sembrando. El Señor simplemente dice: usted siembre, usted hágalo. No importa si la persona que sea una persona muy allegada a usted o no lo sea. Sea una persona que sea del mismo equipo de fútbol que usted lo es.
No importa. El Señor Jesús lo que está diciendo es, prediquen. Siembren la palabra. Seamos osados en eso. Eso es un punto en el cual el Señor Jesús está trayendo acá. Y saben, esta parábola nos está alertando de lo que puede suceder cuando usted siembra la palabra del Señor. Usted ya está advertido, usted ya sabe qué va a pasar. Entonces usted no se hace falsas expectativas de lo que puede ocurrir. O da buenos resultados o no da buenos resultados. ¿No es sencillamente especial esta palabra? No nos está diciendo qué es lo que puede ocurrir o sucede A, B, C o D. Pero una de todas va a ocurrir. Nos gusta que ocurra la última, que la palabra que vamos a sembrar caiga en buen terreno y dé frutos. Pero si eso no ocurre, el problema no es suyo. Amén. Vamos a tener, número 2, respuestas iniciales a la palabra del Señor. ¿Y qué son estas respuestas? Vean qué interesante esta parábola. Esta parábola no tiene nada negativo. Todo es positivo. Porque dice, recibió la palabra. ¿Cierto? Quiere decir que las personas están teniendo una aceptación por lo que se está sembrando. No hay nada positivo, nada negativo en esta parábola. Todo el Señor Jesús lo está enfocando desde el punto de vista positivo. Hay otras parábolas que sí hablan cosas negativas. Léala, estúdiala en casa. Y dice, recibe la palabra. ¿Cierto? Está recibiendo la palabra. No está diciendo que la rechazó. Está diciendo que recibió algo. Deja totalmente por fuera las respuestas negativas. Esta parábola Jesús no trata de ninguna manera de traer una respuesta negativa inicial al evangelio. Eso lo hizo en otras parábolas. Pero hay otro punto. Es la reacción individual a esta parábola. Explica cómo diferentes personas reaccionan a ella. Dice Mateo 13:19, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ahí hay una reacción. Hay una reacción individual a eso. Hay una reacción. Muestra que algunas personas pueden decir que sí a la palabra de Dios. Pero lo pueden estar diciendo nada más de fachada, de aquí para allá. Pero aquí en el corazón no lo están aceptando como debe de ser. Amén, me estoy entendiendo en esta mañana. También esta parábola dice que algunos creen por un tiempo, pero el tiempo de la prueba viene y se descarrían. Hay otros que creen por un tiempo, pero las circunstancias los abruman y las preocupaciones de la vida, la riqueza, los placeres, en consecuencia, se descarrían. Hay una reacción posterior a esto. Y también hay otro punto importante, y es que debemos de tener una interpretación correcta de la palabra de Dios. Vean qué interesante lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios,
que usa bien la palabra de Dios. Que usa bien la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser bien interpretada. Un agricultor sabe cuándo debe de sembrar la semilla. ¿Cuál semilla? Una persona como usted y como yo debemos de procurar usar semilla de calidad, bien interpretada, en la madurez correcta, para procurar los mejores resultados. No solamente decir, sí, voy a hacer la oración. Nada más como para quitarse esa pandereta de encima. Y por dentro se da media vuelta a la persona. Iba diciendo, engañé ese pandereta. Le dije que sí, pero está engañando al pandereta, pero a Dios no. ¿Por qué es tan importante esta parábola? ¿Por qué es tan importante esta parábola? Esta parábola presenta verdades que son apropiadas o pertinentes en todo momento. Funcionó en aquel momento cuando estaba el Señor Jesús. Yo me lo imagino, estaba leyendo y leyendo, y yo trazaba en mi mente, y por un momento puse el audio y cerré mis ojos y traté de imaginarme esa escena. Y yo miraba al Señor Jesús sentado en la barca, hablando, y la brisa de aquel mar pegando en su rostro, y todas las personas, algunos escuchándolo con atención, enseñándoles. Y algunos probablemente decían, ¿qué me va a venir a hablar un carpintero de agricultura? Que me hable cómo pegar un clavo o cómo cortar una tabla de madera. Pero de cómo sembrar. Para este tiempo nos funciona perfectamente esta parábola. Amén. Algunas lecciones importantes. Número 1. Esto nos va a ayudar a entender lo que sucede cuando predicamos el Evangelio. Número 1. No debemos sorprendernos cuando algunos no perseveran. El Evangelio no solamente tiene como propósito cambiar la ruta de la vida de una persona. No lo sacamos solamente del infierno y lo ponemos en el cielo. Procura también hacer un cambio en el interior de la persona. Es algo integral. Pero no todas las personas lo logran. Inclusive, hermano y hermana, quiero decirle en esta mañana que esta parábola puede aplicar para su vida. Porque no solamente está escrita, y me voy a adelantar un poco a esto, porque no solamente esta parábola se explicó para poder hablarle a los inconversos, a los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto aplica perfectamente para usted y para mí. Porque aquí nos vemos muy cristianitos todos. Pero de pronto puede caer una prueba en su vida y usted no puede soportar esa prueba. Y si usted no está bien cimentado en la palabra, usted puede caer en una recriminación indebida a nuestro Dios, y usted puede alejarse de los caminos del Señor. Y ahí el enemigo le robó. Está explicado ahí.
Así que hágase un examen usted también, para que no nos sorprenda. De pronto, si hay alguna persona por ahí que no quiere perseverar en Cristo y quiere irse al Mundial de Rusia. Ya terminó, por cierto, pero no debemos culpar a nadie cuando no perseveran. No es nuestra responsabilidad. El Señor Jesús no culpó a nadie. Simplemente no perseveró. No es tu culpa, hermano y hermana. Pero debemos procurar siempre andar con la verdad de la palabra bien clara. Una doctrina sana como la que llevamos acá en esta iglesia. Como la que usted lleva. Jesús no culpa a nadie por eso. No responsabiliza al que sembró la semilla. No responsabiliza a la iglesia por eso. Ni al evangelista, ni al pastor. Y no debemos tampoco condenar a esa persona. Ay, ay, ay. Viste aquel hermanito. Tan cristianito que era. Y ahora está. Lo que no se puede tomar se lo tira encima. Es un ejemplo. No nos corresponde eso. Nos corresponde ver. No te sorprendas. Actúa. Hoy vemos en las redes sociales cómo las personas empiezan a escribir, personas cristianas, cosas negativas con acontecimientos que realmente no nos compete, hermano y hermana, con todo el respeto le digo, nos compete orar. No sorprendernos. Lo que está aconteciendo hoy está escrito en la palabra de Dios. ¿De qué nos sorprendemos? Tomémonos de la palabra de Dios. Oremos. Procuremos ver la forma de cómo ese hermanito lo volvemos a traer en amor. Eso es nuestra parte que nos corresponde. Y el Espíritu Santo le corresponde un trabajo mayor. Amén. No todo lo que hace en una profesión de fe es salvo. Uy, uy, uy. Jesús dio un punto de vista que no deberíamos de sorprendernos. Algunas personas, por las apariencias externas, parecen ser salvas. Pero por dentro, esto subraya un principio importante que es el discipulado. Ven qué interesante la parábola. Dice que la persona recibe la palabra, pero pueden suceder cosas. Nosotros en esta iglesia tenemos un área muy importante que se llama el área de conexión, que es que conectamos a las personas como ustedes que vienen nuevitas acá a la iglesia, con nuestra iglesia, y los recibimos y les hablamos acerca del plan de Dios para esta iglesia. Y si la persona es nueva y recibe al Señor, acá viene a recibir luego unos principios de la fe. Y los llevamos al bautismo en agua y los llevamos en un proceso de una serie de enseñanzas y principios espirituales que los cimentamos en la palabra y los hacemos caminar como discípulos. Y les damos a entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona recibe la semilla. Pero usted y yo no sabemos ni debemos de procurar. Debemos de procurar
que esa persona permanezca en el Señor, que reciba la palabra y la entienda. Para que pueda permanecer. ¿Me explico? Amén. Aplaudámosle al Señor. Démosle alabanza a Él. Gracias, Señor. Porque hoy nos estás dando a entender principios importantes acerca de tu reino. No determinemos quién es salvo y quién es no. Estamos discriminando de esa manera. ¿Saben? Dice la Escritura que por los frutos los vamos a conocer. Yo no miro un palo de mango diciendo soy mango, soy mango, soy mango. Cuando dé mangos nos vamos a dar cuenta que es de mangos. Yo soy de quepos y fácilmente puedo determinar cómo es un palo de mango y qué tipo de mango y toda la situación. Yo me conozco eso. Hay mango rosa, manga, mango, etcétera, etcétera. Es muy fácil determinar. Cuando una persona está entregada a Cristo, en el tiempo es fácil darse cuenta. Porque usted va a empezar a dar frutos. Usted no necesita andar caminando. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Una vez vi una película y me gustó mucho, no recuerdo el nombre, pero iba un pastor en un carro. Y de pronto se encuentra una persona de la calle que andaba con una cruz y el bandido le puso unos rodines, seguro para que no le costara mucho. Entonces andaba con la cruz y los rodines. Y se topa al pastor en el carro y le dice, ¿usted es cristiano? Le pregunta el de la calle y le dice, es del carro, yo soy pastor. Dice, yo no le hice esa pregunta. Yo le pregunté que si usted era cristiano. ¡Wow! Se quedó aquel hombre así. Dice, por supuesto que sí, le dice. El punto es que nosotros no debemos de andar anunciando ¿qué somos? Debemos de procurar, como dice esta parábola, dar frutos. Y así nos van a conocer. No hay necesidad. Las verdades contenidas en esta parábola son siempre oportunas. Son siempre oportunas. Siempre va a ser revelante esta parábola. Así como siempre usted y yo debemos de pedir perdón por nuestros pecados, así es esta parábola. Porque nos debe de mantener alerta de que el enemigo no nos robe y no nos saque del plan de Dios. Que nos permita siempre caminar en ese orden hermoso y ese principio de la verdad de su palabra. Las respuestas iniciales de la persona al evangelio no necesariamente van a ser permanentes. Lo hablamos anteriormente. Me iba a adelantar un poquito a eso, porque esta parábola no está escrita solamente para predicar a personas inconversas. Aplica para usted y para mí. Un ejemplo, usted puede procurar tomar una hora para leer la palabra. Y usted dice, a las 3 de la tarde me voy a sentar. Y de pronto recibe una llamada de un hermanito. Le dice, ¿viste lo que publicó aquella hermanita en el Facebook? Entra a ver. Y ya usted se va, ay, voy a ver. Ya se le fue la hora, ya son las 4 y dice, uy, tengo que salir soplado.
ya no leíste la palabra. ¿Qué pasó? El enemigo te robó. Está aplicando esa parábola. ¿Me explico bien? Para finalizar, es importante también comprender acerca de la herencia. Porque también hay un propósito, hay una finalidad con esto. Es algo hermosísimo. Porque, ¿saben? Estoy totalmente sorprendido con esto. Porque a Dios no se le escapa detalle. Y al final de cuentas, el punto hermoso es cuando la semilla cae en buena tierra y ésta da fruto. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la herencia. Finalmente, Jesús indica en esta parábola que hay una herencia para los que creen. Y al final es dar fruto, porque la misma lo dice. Pero déjeme decirle de que no solamente esta herencia va a ser compartida acá, porque a veces nos quedamos con que queremos una herencia en vida acá en la tierra y olvidamos y no vamos a una visión más allá, y es cuando estemos enfrente del tribunal de Dios. ¿Ah? Ahí va a haber una herencia para los que permanecieron en la palabra. Ahí va a haber una herencia mayor a la que usted puede recibir acá. Por eso, yo alabo a Dios en esta mañana, porque los planes de Él son maravillosos. Y sabemos que en Él siempre vamos a tener retribución por algo, aunque lo hagamos simplemente para alabarle a Él, para glorificarlo a Él. Él siempre va a ver desde los cielos a sus hijos y va a decir, no, es que está entregado al 100%, como decía la pastora Estrellita ahora, decía, es que los discípulos se entregaban al 100%. Ellos decían, allá están los hermanitos del Centro de Victoria Cristiana entregados al 100%. Y la herencia que van a recibir en los cielos va a ser mayor a la que van a recibir en la tierra. Sí, aplaudámosle con mayor fuerza a Él. Herencia es una palabra del Nuevo Testamento que significa recompensa. Quiere decir que cuando uno muere, no solamente vas a ir al cielo. No, sino recibirás una recompensa ante el tribunal de Cristo. Y permítame decirle que no conozco mayor motivación que esta. Y si hay otra mayor que esta, me la enseña, por favor, porque quiero aprender. Porque no solamente vamos a estar en el cielo, sino que vamos a recibir una herencia de parte de su papá, de nuestro papá. Es maravilloso. Hay algunas personas que quizás puedan decir, bueno, cuando muera voy al cielo. Y eso les basta nada más. Pero debemos de ser personas que vayamos más allá de eso. Que podamos decir, no solamente quiero ir al cielo, sino que quiero recibir esa herencia que Dios ya preparó para mí.
Quiero más de ti, Señor. Es que hay tres elementos fundamentales en una herencia. Número uno, hay un refinamiento. ¿Ah? Eso es como el overhaul, que lo pone a unos 0 kilómetros el carro, ¿verdad? Cuando andamos con Dios, definitivamente Dios tiene que refinar a la persona. Tiene que cambiarlo. A esto nuestra Biblia le llama disciplina. De vez en cuando papá tiene que disciplinar a sus hijos. Hoy en la mañana llega Santiaguito donde la tita y le pone las quejas y le dicen: tita, hoy en la mañana me disciplinaron 4 veces. ¡4 veces! Y le dice la tita: pero dígame, usted tuvo que haber hecho algo para que lo disciplinaran. No le voy a decir. Así como nuestros hijos ocupan corrección, nosotros necesitamos corrección de parte de nuestro Dios. Disciplina. Que Él nos enseñe cómo comportarnos. A veces estamos muy adultos en edad, pero de muchos berrinches todos los días. Y eso Dios empieza a tratarlo en nosotros. A esto le llamamos refinamiento de Dios. Y a veces dicen: ay, Señor, yo soy así. Pero cuando Dios dice: así sos, pero yo creo que usted sea de esta manera. Que Dios va a procurar crear en usted ese hombre y esa mujer que Él soñó. Y más vale que nos dispongamos a eso. Es por el bien suyo y mío. Queremos herencia. Debemos de ser. Debemos permitirnos entrar a ese refinamiento de parte del Señor. Porque después de eso hay una renovación en usted y en mí. Y ser renovado significa probar un fresco bocado de la gloria de Dios. Pablo describió esto como ser cambiado de gloria en gloria. No solamente vas a ser una persona que estás en Cristo Jesús, sino que sus ojitos espirituales vas a poder ver más allá de eso. Vas a mirar las misericordias cada mañana. Vas a mirar el perdón de Dios. Vas a mirar las bendiciones de Dios. Vas a ver cómo Dios actúa en medio de cada circunstancia. Vas a ver muchas cosas a través del lente de Jesucristo y la luz de su palabra. Esa es la renovación. Pero a veces este cambio se precipita y viene una que otra prueba y nos quiere revolcar. Pero cuando pasamos esa prueba, ¡ah!, es donde vemos el poder de Dios actuando en medio de todo esto. Yo le doy gracias a Dios porque me permite participar de una hermosa familia, una familia pastoral, y estamos viviendo tiempos fuertes. Pero yo nunca he dejado de ver a Dios en medio de cada circunstancia de estas. Es difícil, pero ahí ha estado el Señor. He visto a mi esposa llorar, he visto a mi esposa sufrir, pero lo que más me impresiona es que siempre he visto a Dios ahí. De pronto entra un consuelo y el llanto se va y viene una risa. Y uno empieza a mirar a Dios.
en medio de todo esto, es que Dios nos dijo que teníamos que ser valientes. Yo digo, esto es ya, y no es jugando. Pero el mismo Dios da las fuerzas para esa valentía. Porque da fuerzas al cansado, da ánimo al afligido. Es Dios mismo. Y número 3, es la recompensa misma. Ella misma es la manera culminante de la herencia como tal. Es cuando usted ya hace así. Hoy teníamos una batalla en la mañana y Santiaguito nosotros queríamos que se pusiera un pantalón azul, pero él quería ponerse un short. Y entonces, tiene 5 años, entonces ya él quiere tomar sus decisiones. Entonces él estaba, es que yo no quiero ir ahí, ya se pegó una llorada, y ¿verdad? Ustedes entienden, los que han tenido hijos pequeños y todo eso. Y de pronto lo agarro yo en el cuarto y estoy, pero ¿recuerdas ayer que yo te complací con esto y lo otro y lo que tú querías? Porque tú no me complaces hoy. Es como que la herencia, ¿verdad? Se la hubiera sido una mejor negociación. Después en ti no me equivoqué. Y dice, sí, papi, pero yo quiero ir en chornias. Entonces no hubo convencimiento. Entonces lo dejé. Al final se puso lo que queríamos, pero se puso los zapatos que no. Pero bueno, de ahí, ni modo. El punto acá es que es importante que nosotros nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios y entendamos esta parábola. Debemos de procurar ese refinamiento, ser refinados a través de su palabra. Y la misma nos va a traer una renovación. Y la misma va a traer una herencia. Y esto aplica para todas esas personas que vamos a obligar, me dice la enseñanza del domingo pasado, a venir acá. A obligar en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten. A llenar esos asientos vacíos. Porque debemos entender de que no solamente es traer por traer gente a la iglesia, es de que esas personas que vienen acá puedan comprender que hay una herencia en el tribunal de los cielos que los está esperando. Que no solamente es aquí, sino que allá vamos a recibir lo mejor que Dios ha dispuesto para usted y para mí. Amén. Póngase de pie, por favor.